Uy, no, por acá hace tanto frío que pondría las manos al fuego por cualquiera. ¿Y cómo está el clima por allá? Uy, qué rico, calorcito. Primo, ya te tengo que colgar porque estoy aquí en medio de algo muy importante. Nos vemos. Ya, gracias, chao. Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. ¿Cómo están? Yo aquí con un frío que parecen dos. Seguro que muchos de nosotros tenemos familia o amigos en diferentes regiones del Perú, o incluso en el extranjero. Hace un rato estaba hablando con un primo que se acababa de mudar a otro país y me estaba contando que donde vive él ya está empezando el calorcito. También me dijo que allá no hay ciertas frutas o animales que podemos encontrar aquí, y esas diferencias están influyendo en sus hábitos alimenticios, en su salud y en otras cosas más. Entonces su proceso de adaptación no está siendo tan fácil que digamos, y yo me quedé pensando en qué tan difícil será adaptarse a una determinada zona climática. Luego me puse más filósofo y preguntaba, ¿cómo impactarán nuestras actividades económicas en la diversidad climática? ¿Y cómo encuentra uno o una la armonía entre nuestras actividades y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas locales o en nuestra región? Me han pasado un video bastante bueno que me va a ayudar a analizar mejor estas dudas. ¿Quieren verlo ustedes también? Vamos entonces con el video. ¿Sabías que en estas zonas donde no existe el bloqueador y hay harto sol existen dos tipos de bosques? El ecuatorial, conocido por ti y por muchos como la selva, y también el tropical. ¿Quieres saber mucho más sobre biomas y bosques? Entonces presta atención al siguiente video que a continuación te lo explico todo. El bosque ecuatorial o la selva se caracterizan por la infinidad de variedad de especies. Estas pueden ser vegetales o animales, sobre todo de aves e insectos. Predominan también las especies arbóreas. Tranquila, Helga, las especies arbóreas son un conjunto de plantas con tallo leñoso. ¿Entendiste, Helga? Ok, mejor te daré unos ejemplos. Por ejemplo están los tallos leñosos, como la caoba o el cedro. En la selva ecuatorial se encuentran los árboles más altos y son realmente inimaginables, ya que alcanzan a veces los 70 metros de altura. Ya casi tocan el cielo, y como son tan gigantes impiden que la luz llegue a sus parientes. ¿Sabes quiénes son? Las demás plantas y árboles de menor tamaño. Esto determina que el resto de las especies vegetales varíen su altura. Ahora imagina esta organización por tamaños, pero con árboles y otras especies vegetales. Ah, y obviamente no en el cole, sino en la selva. Ahora nos centraremos en la flora del bosque ecuatorial. Al decir flora, me refiero a lo que tú conoces como plantas. Te cuento que bajo los árboles más altos está la subselva. Y por si acaso no es la que reemplaza cuando la selva mayor se va de rumba, cuando se oculta el sol. Esta subselva está compuesta por árboles adaptados a la sombra. Profesor, cuéntenos más. Entretejidas en las ramas de los árboles se encuentran las lianas, plantas trepadoras silvestres que junto con las ramas de los árboles sirven de sustento a las plantas epífitas. Este tipo de planta crece adherida a los árboles y extrae sus nutrientes de agua que gotea de ellos. Más abajo se encuentran las hierbas y los retoños que sobreviven en la sombra. Como la capa de los árboles perennes absorbe la mayor parte de luz, pocas plantas crecen en el piso de la selva. Ahora pasemos a hablar sobre la fauna del bosque ecuatorial. La variada y rica vegetación que ofrece esta selva le da un mejor hábitat a miles de especies de animales que viven por allí. Por eso se organizan de acuerdo a su mejor zona de confort. Es decir, los animalitos van a vivir donde mejor les parezca. O bueno, donde mejor se adapten. Por ejemplo, podemos encontrar la fauna del suelo. En estos lugares viven insectos, gusanos, lombrices y arañas. Mientras que en la fauna del sotobosque radican animales como la tortuga y los sapos, que viven en el piso y se alimentan de los frutos y de los animales muertos. Allí también se encuentran animales un poco peligrosos, como la serpiente, la boa y jaguares. ¡Uy, qué miedo, Helga! Y si les pareció poco, tienen que saber que en esta zona también viven los zorros, con sus amigos los venados, los jaguares, armadillos, salinos, entre muchos otros, que de vez en cuando, para no perder la costumbre, se animan a jugar una pichanguita.
Por otra parte, en la fauna de los troncos encontramos animalitos mucho más traviesos y divertidos, como los monos, zarigüeyas y ardillas, que se refugian en los huecos de los árboles. ¿Ves, Helga? Así como esa ardilla que salió del árbol. Y por último, tenemos a la fauna de las coronas. Aquí podemos encontrar animales de alas y buen viento, como los tucanes, loros, papagayos, murciélagos y águilas. ¿Has pensado en cuál de estas zonas te gustaría pasar un día? ¡Wow! ¡Qué alucinante la diversidad de animalitos que puede haber en la selva! Algún día me gustaría estar en la zona de las coronas para ver a los tucanes y loros. Pero ya que hablamos de la flora y la fauna del bosque ecuatorial o selva, pasaremos a hablar sobre el bosque tropical. ¿Sabías que el bosque tropical se encuentra en zonas donde hay altas temperaturas durante todo el año? Hay estaciones mucho más secas y definidas, es decir, llueve, y estas lluvias terminan influyendo en la vegetación. Aunque también está dividida por zonas, existen árboles de menor tamaño, aproximadamente de 10 a 30 metros. Este bosque sirve de transición entre las selvas y las sabanas. Lo sé, no es lo que estás pensando. Sabana, escucha bien, sabana se refiere a los campos donde abundan los pastos y semillas. Ahí no hay agrupaciones continuas de árboles y tampoco hay camas. En cuanto a la fauna de los bosques tropicales, los árboles se encuentran más distanciados. Y no porque hagan distancia, sino porque pierden hojas durante la época seca. En el bosque tropical abundan los árboles, arbustos y epífitas. ¿Las epífitas se comen? ¡Claro que no, Helga! Las epífitas son unas plantas que crecen sobre otras plantas. O sea, nunca las dejan plantadas porque no enraizan sobre el suelo. Y si hablamos de la fauna en los bosques tropicales, podemos darnos cuenta que la diversidad de especies que existen allí es mucho menor a la del bosque ecuatorial. Pero no menos importante para las aves migratorias, que cuando están en su época de relax, es decir, no productiva, acuden a matar el tiempo por esos lares, ya que las aves del bosque tropical se adaptan rápidamente a su estacionalidad. Ahora, de lo bueno y bonito que tiene la selva para nosotros, pasaremos a desarrollar algo que está muy mal y que por consecuencia de los hombres no debería hacerse. Se trata de las malas actividades que realiza el ser humano en el interior de la selva. Al interior de la selva viven poblaciones nativas que están agrupadas en pequeñas aldeas aisladas y mayormente estas personas están dedicadas a la caza y a la agricultura. Con respecto a la agricultura, encontramos dos tipos, la migratoria y la moderna. Helga, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre ellas? Pues entonces te explico enseguida. La agricultura migratoria es un tipo de agricultura tradicional. ¿Sabes por qué? Porque emplea instrumentos sencillos. Por ejemplo, en este tipo de agricultura, Helga puede utilizar un palo de cavar, la hoz, machetes y en la misma tierra puede cultivar yuca, maíz, camote y a esto se le conoce como policultivo. Además, lo que Helga podría producir sería solo y únicamente para ella y su familia. La agricultura moderna está dedicada al monocultivo, es decir, dedica toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Este tipo de agricultura desplaza a los cultivos de subsistencia, llegando a perjudicar a la población nativa. Además, este tipo de agricultura cultiva de acuerdo con la demanda del mercado exterior. Las zonas templadas reciben este curioso nombre porque se diferencia el invierno, verano, otoño y primavera. En estas zonas no podrías confundirte, ya que en verano hay sol, en invierno llueve, en otoño caen las hojas de los árboles y en primavera todo florece. La vida en estas zonas templadas es bien chévere y agradable. Por eso son las más pobladas del planeta, por sus condiciones físicas, climáticas y geográficas. Además, son aptas para la agricultura y crianza de animales. En estas zonas se puede vivir feliz como una lombriz. Este grupo de climas se clasifican entre los hemisferios norte y el hemisferio sur de la Tierra. Debido a estas divisiones encontramos tres tipos de clima: clima atlántico o oceánico, clima mediterráneo y por último el clima continental. Comencemos desarrollando el clima atlántico u oceánico. Este medio se caracteriza por las suaves temperaturas durante todo el año, debido a la influencia moderada del océano. Estas zonas carecen de estación secas, o sea que carecen jornadas calurosas y soleadas. Es decir,
Helga podría andar muy tranquila durante todo el año con una chompa manga larga y una que otra chalina. Sin comer helados. Este clima oceánico se extiende por las costas occidentales de América, pero especialmente por Europa. Allí el frío es más bajo a medida que avanza la latitud y se penetra en el continente. Las abundantes lluvias y las temperaturas moderadas originan las formaciones boscosas densas como los bosques caducifolios. Tranqui, algo así como una asociación vegetal. Veamos qué nos puede decir el profe sobre esto. Los bosques caducifolios son árboles que pierden sus hojas durante el invierno. Cuando las hojas de los árboles caen, dejan los suelos cubiertos de hojarasca, la cual se descompone por defecto de la humedad, los hongos y las bacterias. Esto origina que en esta región predominen los suelos ricos en humus. Las especies caducifolias más importantes son el roble, el haya, el fresno y el carpe. También crecen algunos árboles de hoja perenne como el tejo y el acebo. Ahora pasaremos a hablar del clima mediterráneo. Este se extiende principalmente en torno al mar de su mismo nombre. En esta zona se presentan inviernos más o menos suaves y veranos cálidos. Hay tiempo lluvioso y templado en invierno y muy seco y cálido en verano. Estos tipos de clima se dan en los países ribereños del Mediterráneo, como Turquía, Egipto, Palestina, Siria, entre otros. Pero también se da en Australia, California, Chile Central y en la República Sudafricana. Aquí, a pesar de que no hay abundantes lluvias, no es motivo suficiente para el desarrollo vegetativo, y es que las plantas crecen y desarrollan mecanismos de adaptación. Por ejemplo, el bosque mediterráneo está compuesto por matorrales. Helga, un matorral no es más que una zona donde hay césped, hierbas y plantas. ¿Quedó claro? Bueno, entonces seguimos. El bosque mediterráneo está compuesto por matorrales y arbustos, especies de poca altura, corteza gruesa y hojas pequeñas y duras, donde probablemente se escondan los duendes. No, mentira. Aquí la vegetación típica es el encinar. Pero cuando las lluvias son abundantes, el arco local llega con todo y se queda allí. Por otro lado, a la población le encanta mucho esta zona. ¿Sabes por qué, Helga? Es muy probable, Helga, pero básicamente es por su clima bonachón. Aunque lamentablemente muchos bosques fueron talados por el hombre, debido a que el suelo en esta zona favorece la actividad agrícola. Por esta razón, la vegetación de tipo arbustivo es muy pobre. Una pena. Chicos, interesante, ¿verdad? Bueno, hasta el momento hemos hablado de dos climas, el Atlántico, Mediterráneo, pero nos falta hablar de uno más. ¿Sabes cuál es? No te preocupes, porque para eso estoy yo aquí, para ayudarte. El clima que nos falta desarrollar es el clima continental. Este clima posee temperaturas contrastadas. En invierno hace mucho frío y puede llegar hasta los -3 grados centígrados. En verano es muy caluroso y cálido. Este clima se localiza en el interior de los continentes y abarca gran parte de Europa, Asia y América del Norte. El medio continental posee 3 biomas. Espera, nota mental. Estos biomas son las estepas y praderas y la taiga o bosque boreal. Vamos a verlo. Hola, ¿me explican qué son las praderas? Claro que sí, Helga. Las praderas son ambientes templados, algo así como bipolares, ya que presentan veranos muy cálidos y también inviernos muy fríos. Al interior de los continentes, a menudo, las temperaturas dan miedo, ya que son extremas. En cuanto a la vegetación de las praderas, se ven muchas gramíneas. Las gramíneas son estas, mira, plantas herbáceas raramente leñosas. Su altura tienen una relación muy cercana y seria con las lluvias. Ellas se encuentran directamente vinculadas. Los ambientes de las praderas facilitan el movimiento de los animales herbívoros grandes que viven en manadas. En cambio, a los animalitos pequeños les cuesta un poco más vivir en las praderas, ya que cavan madrigueras y viven en colonias. Y por cierto, ¿sabías que las praderas de América del Norte son originarios los bisontes, el tejón americano y la mofeta rayada? Mientras que las estepas son territorios llanos de vegetación, que para su mala suerte carecen casi por completo de árboles. Sus suelos son ricos en minerales, aunque carecen de materia orgánica. ¡Uy, qué penita!
Pero no todo es tan malo, ya que de las estepas de Euroasia son originarios los caballos salvajes. Ahora bien, expliquemos la taiga o bosque boreal. Esta se encuentra en el hemisferio norte de alta latitud, donde los inviernos son muy, pero muy largos y fríos. La taiga está compuesta por coníferas. Las coníferas son árboles en forma de conos, pero no de cumpleaños, ya que estos árboles son considerados los más altos de la Tierra. ¡Wow! ¡Súper margaritos! Entre los animales que habitan en la taiga se encuentra el lince boreal y el supercastor. Cabe resaltar que algunas especies de este territorio invernan y otras emigran durante el invierno. Helga, pero de todas ellas, la zona que más nos interesa saber son las praderas. Por eso, preguntémosle al profe qué más nos puede decir sobre ellas. Los seres humanos han transformado las praderas más productivas en campos de monocultivos de cereal. En cambio, en las praderas menos productivas, la vegetación natural ha sido sustituida por plantas forrajeras de gran rendimiento debido al control de plagas, el riego y otras prácticas intensivas. Además, se han eliminado las manadas de herbívoros salvajes para reemplazarlos por grandes cantidades de rebaños de ganado sedentarios que se agrupan en áreas cercadas y pastan siempre en la misma superficie, lo que han terminado por deteriorar el sistema de pradera. Hemos dicho hasta ahora que las zonas templadas presentan un paisaje natural, a veces cambiado por el ser humano, debido a que sus condiciones ambientales bonachones. Sus características los convierten en los medios más poblados del planeta, aunque estas zonas solo ocupan alrededor del 30% de las tierras, albergan casi el 70% de la población mundial. Obviamente la mayoría de los habitantes trabajan y viven en las ciudades. Por eso ahora veamos cómo es que los habitan. Primero veamos el medio oceánico. Este es el más poblado y por lo tanto el que más modificaciones ha sufrido, ya que muchos bosques se han talado para obtener madera o para ser reemplazados por cultivos, zonas de pastos, ciudades, fábricas y hasta vías de comunicación. De estos malos actos tampoco se han escapado el interior de la zona mediterránea, y es que también se talaron bosques. ¿Para qué? Buena pregunta, Helga. Pues para crear campos de cultivos de trigo, vid y olivo, y también zonas de pasto para la alimentación del ganado. En estas zonas también se han desarrollado huertas en las que se cultivan hortalizas, verduras, legumbres y frutas. Otra de las cosas que se ha transformado en esta zona ha sido la actividad del turismo. En lo que respecta al medio continental, la pradera es la zona de clima continental más humanizada, ya que allí se encuentran ciudades, extensos campos de cultivos y explotaciones ganaderas. El sobrepastoreo en las praderas ha eliminado gran cantidad de plantas autóctonas y ha deteriorado el martillo de humus que recubre el suelo. Asimismo, la falta de agua y de nutrientes necesarios hace que se reduzca la cubierta vegetal y se erosione el suelo, lo que ha llevado incluso a la desertificación. Es conocido como hemisferio norte y el hemisferio sur, además de encontrar dos biomas, la tundra y las regiones polares. Ojo, no te olvides que un bioma es un área que comparte el clima, la flora y la fauna. Perfecto, con este recordatorio hablemos del bioma de la tundra. Resulta que este es un ecosistema con aspecto de pradera, pero propio del clima frío. ¿Hay plantas de hielo? No, la vegetación aquí está conformada por líquenes, musgos y mucha hierba o arbustos. Rodolfo sí que andaba hambriento. Pero si te provoca darte un paseíto por estos lares, aparte de ver renos, podrás encontrar animales carnívoros como el oso polar o el lobo. Bueno, las tundras no se encuentran a la vuelta de la esquina ni debajo de tu cama. Digamos que están un poquito más lejos, por el norte de Europa, Asia y América, así como la península antártica, donde la temperatura normal es menor a 10 grados centígrados. Ok, ya entendimos que las tundras pueden estar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Las tundras se caracterizan por ser biomas de subsuelos helados que están cubiertos casi en su totalidad por musgos y líquenes.
Aquí, la vegetación crece apiñada para poder conservar el calor y está muy cerca al suelo porque busca evitar fuertes vientos. Se pueden distinguir tres tipos de tundras. La alpina, que se encuentra principalmente en los espacios montañosos. La ártica, que se encuentra en zonas más bajas. Y por último, la antártica, donde la biodiversidad es muy escasa. Existen dos regiones polares, la región ártica, en el polo norte, y la región antártica, en el polo sur. ¿Y qué crees que puedas encontrar en estas zonas? Seguro te cruzas con pingüinos, iglúes, osos polares, muñecos de nieve, en fin. Para que lo comprendas mejor, vayamos al hemisferio norte. En este hemisferio podrás encontrar el polo norte y también la región ártica, donde por cierto se encuentran Canadá, Alaska, Rusia y Suecia. Cuando escuchas sobre el polo norte, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ya sé, seguro Papá Noel y todo lo relacionado a la Navidad. Pero espera, hay muchas cosas más que debes saber. Como por ejemplo, que este lugar es en realidad un océano que siempre está helado. ¡Oh! ¿Y cómo es la vida en la región ártica? Te cuento. Si caminas por el territorio ártico, te encontrarás con pueblos indígenas, como por ejemplo, los esquimales y los lapones. Ah, y si tienes suerte y les caes chévere, te invitarán a comer un helado en sus iglúes, que vienen a ser como sus casitas, pero de nieve. Estos pueblos se dedicaban a la caza y pesca, además de practicar pastoreo nómada, hasta que a mediados del siglo XX, las grandes potencias instalaron bases militares y científicas, y explotaron materias primas y fuentes de energía del subsuelo, como petróleo y el gas natural. Pero agarremos nuestro trineo y ahora vayamos hasta el hemisferio sur, donde se encuentran la Antártida y el Polo Sur. Tienes que saber que este lugar es un continente recubierto de hielo y nieve rodeado de agua. Y por si no lo sabías, el animal más popular en la farándula antártida es el pingüino, aunque también destacan las focas, ballenas y elefantes marinos. Aparte de ellos, el continente está deshabitado. Pero ambos polos tienen aspectos en común, como por ejemplo el clima, que se encuentra entre los menos 20 y menos 50 grados centígrados. Los elementos típicos del paisaje polar en general son el hielo y nieve, pero hay formaciones como los canchales, que son áreas formadas con rocas fragmentadas, los glaciares, o sea, grandes masas de hielo, y por último, los islandes, que son inmensas capas de hielo de la que se desprenden los icebergs. En las regiones polares, las estaciones del año son muy distintas a las que usualmente conocemos. Por ejemplo, en verano el sol no llega a desaparecer, solo desciende sobre el horizonte y por lo tanto no hay noche. Todo lo contrario a lo que sucede en invierno. Ahí sí puedes esperar el amanecer, pero te van a salir raíces porque la noche es eterna. Ya hemos aprendido mucho sobre las zonas polares. Ahora sabemos que cuando hablamos del hemisferio norte, también hablamos de la región ártica, el polo norte y también de las regiones más pobladas, donde viven los pueblos indígenas como los esquimales y los lapones. Todo lo contrario al hemisferio sur, donde está la Antártida, el polo sur que está deshabitado. Pero ahora presta mucha atención y ten tus 5 sentidos al máximo, porque a continuación hablaremos sobre las zonas que están más cerca al cielo y donde también hace bastante frío, es decir, los paisajes de alta montaña. Ahora hablemos de los paisajes de alta montaña. Tal vez ya te estés preguntando, ¿y qué hay de interesante aquí? Si crees que solo hay un montón de montañas, una tras otra, la verdad, estás en lo correcto. Pero el ser humano es muy chévere y creativo, así que las ha terminado usando para hacer deportes extremos. Así es, muchos como Helga suelen ir a estos lugares porque aquí la actividad deportiva es pan de cada día, gracias al motocross, el snowboard y el esquí. Bravazo, ¿no? En los paisajes de alta montaña podemos encontrar dos zonas. Zonas templadas y zonas intertropicales. Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? En las zonas templadas, poseen tierras de cultivo que se encuentran debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre los 1800 y 2400 metros se encuentran los prados y los pastos de alta montaña. Pero cuando la altura va siendo mayor, la vegetación comienza a desaparecer y ya al llegar a la cima, lo único que cubre el suelo es la nieve.
Por otro lado, los paisajes de montaña de zonas intertropicales se caracterizan por ser lugares menos fríos que los de alta montaña de zona templada y la vegetación también es mayor. ¿Qué tal diversidad de climas que existen en el mundo, vieron? Ahora sabemos que junto al relieve tienen un impacto sobre la vida de los seres humanos, así como de la flora y de la fauna. ¡Qué loco!, ¿no? Bueno, después de haber visto el video, creo que ya podemos responder a mis preguntas iniciales, pero yo no voy a ser el único que se ponga manos a la obra. Ahora es tu turno, y el desafío es el siguiente. Elabora un artículo de opinión sobre cómo buscamos la armonía entre nuestras actividades y los recursos que nos ofrecen los ecosistemas locales o de nuestra región. No olviden que su artículo de opinión debe incluir A. Tu posición respecto a la pregunta y B. Las ideas que sustenten esta posición. Bueno, chicas y chicos, ya llegamos a la parte final del programa. No olviden de registrar sus trabajos en sus portafolios para